¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la tercera parte de la serie de videotutoriales de Angular, en la que hablamos de cómo compartir información entre componentes. Si no has visto las dos primeras partes de esta serie de videotutoriales, la primera en la que implementamos la estrategia de inputs y outputs para compartir información de un componente padre a un componente hijo. La segunda con la que en lugar de inputs y outputs lo hacemos a través de un servicio y no necesariamente entre componente padre e hijo, sino que pueden ser componentes no relacionados. Te dejo los enlaces por aquí en pantalla y también en la descripción para que les eches un vistazo y con esto aprendas cómo implementar esta funcionalidad de compartir información entre componentes de Angular con esas dos estrategias más la que explicaremos a continuación. En este video vamos a hablar sobre cómo compartir información entre componentes de Angular utilizando un patrón de diseño llamado Behavior Subject. Este patrón nos permite tener un flujo de información entre componentes que se actualiza automáticamente cuando cambia el valor de los datos. En Angular, un Behavior Subject es un tipo de observable que mantiene siempre un valor actualizado y emite ese valor a sus suscriptores. Cuando se crea un Behavior Subject, se especifica un valor inicial que se emitirá a cualquier suscriptor que se conecte. Después de eso, cada vez que se actualiza el valor del Behavior Subject, se emite automáticamente a todos sus suscriptores. La principal diferencia entre un Behavior Subject y otros tipos de observables en Angular es que siempre mantiene el valor actualizado y lo emite a cualquier nuevo suscriptor que se conecte. Es decir, que cualquier nuevo componente que se conecte a un Behavior Subject recibirá el valor actualizado inmediatamente, lo que puede ser útil en muchas situaciones. Bueno, y sin más explicación, vayamos al código. Lo primero que vamos a hacer es crearnos un nuevo proyecto de Angular donde vamos a trabajar esta estrategia de cómo compartir información a través de un Behavior Subject. Recuerden que para crearnos un proyecto de Angular utilizamos la terminal de Angular con el siguiente comando ng new y en este caso le vamos a poner behavior subject example. ¿Ok? No vamos a ocupar las rutas en este momento y trabajaremos con CSS. Esperamos a que se cree nuestro proyecto en un momento. Ok, una vez haya terminado de de crear nuestro proyecto de Angular, simplemente arrastramos nuestra carpeta, nuestro Visual Studio Code y aquí vamos a comenzar con la explicación. Como pueden ver, pues vamos a tener aquí nuestro primer componente que nos crea Angular por defecto, que es el app component. Primero que vamos a hacer es eliminar todo el contenido que nos pone por defecto y está en el app component. Control A para seleccionar todo, suprimir, listo. Vamos a ejecutar o a levantar nuestro proyecto con el comando ngserve -o. Esperamos a que nuestro proyecto se levante para la visualización inicial. De igual forma podemos ir aquí agregando una etiqueta de h1 hello world. Ok, guardamos y como pueden ver, pues aquí tenemos nuestro proyecto levantado y está corriendo en el localhost en el puerto 4200. Muy bien, como esta explicación requiere de más de un componente, lo que vamos a hacer ahora pues es crearnos nuestro componente con el que vamos a compartir información y lo haremos creando una nueva carpeta dentro de nuestro app que se llamará components. Siempre recuerden esta parte, la organización en nuestra estructura de carpetas es muy importante para el mantenimiento futuro de nuestros proyectos. Ok, nos volvemos a la carpeta de components
y ejecutamos el comando ng generate component y lo llamaremos users. Ok, cerramos nuestra terminal y como pueden observar ya tenemos nuestro componente de usuarios. Adicional a nuestro componente de usuarios también vamos a necesitar un servicio que es donde vamos a declarar nuestro behavior subject. Creamos otra carpeta que se llama services y dentro de nuestra carpeta de services nos salimos de componentes, entramos a services. Vamos a crear un nuevo servicio con el comando ng-serve y lo llamaremos, en este caso, no sé, data. Ok. Me falta aquí ng-generate service data. Ok. Ok, cerramos nuestra terminal y ya tenemos aquí nuestro servicio. Ok, una vez creado nuestro servicio, pues tenemos lo que es la plantilla principal de cualquier servicio. Tenemos que la importación de injectable y pues con esta propiedad nos dice que lo podemos inyectar en cualquier componente. No es más que una simple clase llamada data services con un constructor vacío. Y lo primero que vamos a hacer aquí, con fines educativos, vamos a declarar nuestro behavior subject como mi behavior subject, okay, que va a ser igual a new behavior subject. En este caso requiere el tipo que va a ser string y la inicialización, y le vamos a poner aquí hello world. Ok, punto y coma. Ok, vamos a necesitar dos funciones, una para asignar el valor de nuestro behavior subject y otro para recuperar el valor de nuestro behavior subject. En este caso pues serían los setters y los getters. Vamos a hacer el de la asignación, que sería setData. Vamos a recibir aquí una data, la cual vamos a igualar el valor de nuestro behavior subject y le ponemos this.myBehaviorSubject.next. Con este método nosotros vamos a actualizar los datos de nuestro observable, ¿ok? Y le pasamos data. Para obtener la data es nada más y nada menos que un getData. Y aquí no recibimos nada, pero si retornamos this.myBehaviorSubject y lo vamos a retornar como un asObservable. ¿Ok? Con esto es más que suficiente para tener nuestro behavior subject listo. Ok, ahora nos vamos a ir a nuestro componente app component, sería este, y aquí vamos a borrar esto del título y aquí vamos a declarar una variable que se llame data y otra que se llama data service, y con un dato aquí muy importante, simplemente es como de buenas prácticas en cuanto a la programación reactiva. Como vamos a hacer una suscripción a un behavior subject, todas las suscripciones las vamos a escribir con un símbolo de pesos al final y le vamos a decir que es de tipo subscription, ok, y nos la importa de la librería de RxJS. Ok, aquí nos faltaría ahora inyectar nuestro servicio que acabamos de crear. Para ello vamos a declarar nuestro constructor. Abrimos y cerramos llaves y aquí vamos a inyectar nuestro servicio declarando como privado data service y es de tipo data service. Ok,
Muy bien. Y lo que podemos hacer aquí inmediatamente es suscribirnos a ese behavior subject. Para ello vamos a hacerlo de la siguiente forma: this.dataservice.getData, y aquí nos suscribimos. Subscribe. Lo vamos a hacer ahorita de esta forma y ahorita les explico algo muy importante. ¿Ok? Abrimos y cerramos llaves, y si todo sale bien, next. Recuperamos la data, función de flecha, y aquí vamos a decir que nuestra data que hemos declarado en esta parte ahora va a ser igual a la data que nos regresa nuestro observable. Ok, aquí mismo podemos hacer la prueba imprimiendo el valor de this.data. Perdón, ok, data. Eliminamos esta línea y simplemente para nosotros cachar en el caso de que llegase a ocurrir un error, escribimos error, error, igual, función de flecha, this.data se va a quedar vacío, así, vacío, y vamos a imprimir con un console.log que ha ocurrido un error. Error al recuperar los datos del behavior subject, y imprimimos el error ocurrido. ¿Ok? Con eso ya nos estamos suscribiendo inmediatamente a nuestro servicio de, bueno, no a nuestro servicio, sino más bien a nuestro observable del behavior subject. Ok, como podemos ver aquí en nuestro navegador, ¿sí? Estamos en el proyecto, clic derecho, inspeccionar, abrimos la consola, y aquí en la línea del app component, en la línea 21, nos aparece el mensaje hello world. Línea 21, console.log, nos indica que nos hemos suscrito correctamente a este behavior subject, el cual hemos inicializado con el valor de hello world. Ok, así que le ponemos hello México. Nos regresamos, volvemos a abrir nuestro navegador. Ahora vemos que el valor inicial ha cambiado por hello México. Ok, muy bien, hasta ahí todo va bien. Ahora lo siguiente va a ser la misma implementación, pero ahora desde el componente. Bueno, primero vamos a inyectar o a agregar nuestro componente hijo, bueno, nuestro componente users aquí dentro de nuestro app component. Ok, para saber cómo podemos inyectarlo, pues simplemente venimos aquí y sabemos que con este selector, que es básicamente las etiquetas con las que vamos a inyectar un nuevo componente, pues las agregamos y simplemente ya tenemos ahora el app component con un hello world y el users component con el users works. Ok, sin embargo seguimos teniendo solamente la suscripción en el componente app component. Ok, si quieren, para ser más específicos, aquí le vamos a poner app component dice, y hacemos esto, guardamos cambios, abrimos el navegador y dice app component dice hello México. Ok, hacemos exactamente lo mismo en users component, así que vamos a tomar exactamente lo mismo, nos vamos a users component, importamos todas las librerías que nos hagan falta. Ok, esto es de RJX,
Esto es de nuestro servicio de data service. Y ahora aquí le vamos a poner users component dice this data. Ok, pues vamos a nuestro navegador y tenemos que app component dice y user component dice hello México. Ahora ya tenemos dos componentes diferentes, no necesariamente padre e hijo, que están suscritos y observan el valor de una variable de un servicio a través del behavior subject. Ok, hasta aquí todo bien. Ahora vamos a implementar nuestras funciones para modificar la data que ya tenemos o el valor de nuestro behavior subject. Recuerdan que en el servicio de data service hicimos un set data que recibe a su vez un valor que le van a compartir estos componentes. Ok. Nos vamos a ir al componente app component y vamos a declarar la siguiente función: add data. Y aquí le vamos a decir que, bueno, va a ser igual a let new data, que va a ser igual a hello from app component. Okay. Y esto, para nosotros ajustar la data, pues es tan simple como llamar la función this.dataservice.setData y le pasamos new data. Ok, punto y coma, cerramos, pero nos falta la parte de la implementación. Para ello venimos aquí, agregamos algo, no sé, un div. Ok, un div. Bueno, a este div le vamos a poner una clasecita de CSS para identificarlos. Le vamos a llamar app component. Así es. Le vamos a poner aquí un párrafo que diga app component. Ok. Y ahora con el binding vamos nosotros a mostrar el valor de data. Ok. Si nosotros guardamos hasta este punto, abrimos nuestro navegador, tenemos el hello world de hasta arriba, que es un H1, tenemos app component, que es nuestro párrafo principal, y el binding, que ya es el valor de nuestra variable inicial. Ok, hasta ahí todo bien. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí vamos a agregar un botón. Voy a agregar un BR como salto de línea, y vamos a agregar un botón que diga set value data. Ok, y al escuchar el evento click vamos a ejecutar la función de add data que hemos declarado en el mismo componente. Sería esta funcioncita. Ok, si nosotros guardamos cambios, abrimos nuestro navegador, ya tenemos un botón con el texto set value data. ¿Qué pasa si nosotros le damos clic? Nos aparece hello from app component, pero en el componente de users aún no visualizamos nada. Ok, entonces vamos a ir a nuestro componente de users components y ahora en este componente vamos a agregar, vamos a borrar esto, vamos a agregar un div con otra clasecita que se llame users component, ¿sí? Y aquí pues vamos a agregar lo mismo, va a ser users component. Con el binding agregamos la variable data y también de una vez vamos a agregar el botón para saber que podemos modificar la data desde cualquier componente, y veremos que esta información se actualiza en todos los componentes en los que se hayan suscrito a nuestro behavior subject. A través del evento click
hacemos el add data y abrimos y cerramos. Nos marca error, obviamente, porque aún no declaramos esa función en nuestro componente de users component. Esto no tiene ninguna ciencia, básicamente venimos, copiamos la misma función y aquí tenemos nuestro add data, hello from users component. Básicamente esto es algo meramente educativo, entonces ustedes aquí pues ya pueden jugar con los valores que van a mandarle al behavior subject, inclusive pueden ahorrarse la función de add data llamando directamente al thisData.service.setData, pero en este caso pues nosotros lo hacemos a través de nuestro componente para que sea un poquito más claro el ejemplo. Ok, tenemos ya nuestra función de add data, venimos a nuestro navegador nuevamente y ya visualizamos el componente app component con su botón y nuestro users component con su botón. Ok, claramente aquí nos faltó una pequeña cosita que es el salto de línea y por supuesto nuestro texto del botón. Set new value data. Okay. Guardamos cambios, abrimos el navegador, tenemos dos componentes y básicamente las clasecitas que hemos agregado simplemente vamos a utilizarlas para pues visualizar un poquito mejor los componentes. Aquí el primero le pusimos app component, la clasecita, y ya tengo listo por acá. Ok, vamos a utilizar un color, background color, pues cualquier color. Vamos a utilizar algunos no muy fuertes, podemos utilizar esto. Vamos a establecer un width de 300 píxeles, un height de 300 píxeles y vamos a centrarlos. Aquí, un dato importante para todos aquellos desarrolladores que nos frustramos siempre de cómo centrar un div. Dato importante, utilizamos display, utilizamos grid y a continuación un place content center. Con esto, estas dos instrucciones, centramos todo el contenido de nuestro componente padre que es app component. ¿Ok? No me dejen mentir. Vamos nosotros a nuestro navegador y como pueden ver, pues ya aquí tenemos nuestro componente de app component. ¿Qué pasa con ese hello world? Está fuera de nuestro div. Vamos a quitarlo. Ok, guardamos, actualizamos el navegador y aquí tenemos nuestro app component con el valor inicial que dice hello México y un botón para asignar un nuevo valor a la data. Vamos a hacer lo mismo de una vez con nuestro componente de users. A este le pusimos users component a la clase y de igual forma hacemos un background color, seleccionamos algún otro color, por ejemplo establecemos un width de 300 píxeles, un height de 300 píxeles y el santo grial de todos los programadores que nunca, ya a partir de ahora ya nunca más vamos a buscar en Google cómo centrar un div. Display, grid y place content center. Guardamos cambios, abrimos el navegador y voilà. Tenemos dos componentes diferentes, no necesariamente padre e hijos, que se suscriben a un behavior subject, obtienen el valor inicial y ambos componentes pueden modificar la data y de forma sincronizada o de forma inmediata ambos componentes deben actualizar la información. Hagamos la prueba, lo hacemos primero con el app component y el valor cambia y dice ahora hello from app component. En el users component, hello from app component.
Ahora seteamos la información de nuestro componente de usuarios. Ambos componentes tienen actualizada la información y de esta forma podemos compartir información entre componentes, no necesariamente padre e hijos. Así, ok. Y ahora les digo un dato muy importante que no debemos dejar pasar. Recuerdan que nosotros inicialmente identificamos nuestras variables que son de subscription con este símbolo, pero simplemente las implementamos de esta forma. ¿Qué ocurre aquí? A medida que nuestra aplicación va creciendo, nosotros estas suscripciones tenemos que terminar. Básicamente le estamos diciendo a nuestra aplicación, ¿sabes qué? Abre una forma de escuchar los cambios de esta variable y ahí quédate. Entonces, si nosotros abrimos más suscripciones, vamos reservando esta memoria para ir actualizando toda la información, pero digamos que ya no necesitamos la información en un componente y por ende ya no necesitamos estarla escuchando. Entonces tenemos que dejar de escuchar esta suscripción. Y aquí la forma de hacerlo, bueno, básicamente todo esto es para evitar fugas de memoria y que nuestra aplicación tenga un rendimiento óptimo y pues funcionalmente sea más correcto. Ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo evitamos esa fuga de memoria? Lo primero que vamos a hacer es implementar el onDestroy. Todos los componentes de Angular tienen un ciclo de vida que ya explicaré más adelante en otros videos, pero en este caso vamos a utilizar la función de onDestroy y esta se ejecuta una vez el componente se deje de utilizar o sea destruido. ¿Ok? Aquí básicamente le decimos que va a heredar de onDestroy y implementamos la interfaz onDestroy. ¿Ok? A mí particularmente me gusta siempre poner el onDestroy hasta el final porque pues allá vamos como teniendo esa organización de que es lo último que ocurre en nuestro componente. Ok, eliminamos esta parte y ahora esta suscripción la vamos a igualar o bueno, la vamos a asignar a nuestra variable de data service con el símbolo de pesos que es nuestra suscripción. This.dataService va a ser igual a toda esta suscripción. Ok, y para finalizarla lo único que vamos a hacer ya es this.dataServiceSubscription.onSubscribe. De esta forma nos aseguramos de que una vez que se deje de utilizar el componente no nos estará haciendo esta fuga de memoria. ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo en nuestro componente de users. Cerramos esto, ya no lo vamos a ocupar, tampoco esto. Ok, aquí implementamos nuestra función de onDestroy, pero tenemos que implementarla. Recuerden, es muy importante, si no está acá, el ciclo de vida de nuestro componente no se ejecuta correctamente. ng onDestroyed, ok, y se nos importa del Angular Core. ng onDestroyed, con esto guardamos. Y en nuestro navegador pues no vemos absolutamente nada diferente, pero en el rendimiento de nuestra aplicación lo vamos a ir notando conforme esta vaya creciendo. Ok, tenemos ahí la información del app component, del user component. En resumen, el patrón de diseño Behavior Subject nos permite compartir información entre componentes de Angular de forma sencilla y eficiente. ¿Ok? A continuación, pues un resumen rápido de las 3 estrategias que hemos implementado. Como hemos visto hasta este punto en Angular, hay varias formas de compartir información entre componentes y servicios. Las diferencias entre ellas son las siguientes.
En el input y el output, estos son dos tipos de enlaces de propiedades que se pueden utilizar para compartir datos entre componentes. Los inputs se utilizan para pasar datos de un componente padre a un componente hijo, mientras que los outputs se utilizan para enviar eventos de un componente hijo a un componente padre. Los inputs y los outputs se definen en el componente y se utilizan para establecer una comunicación unidireccional entre componentes. ¿Queda claro? Ahora, los servicios. Los servicios son clases que se utilizan para compartir datos y lógica de negocios entre diferentes componentes de una aplicación Angular. Los servicios se pueden inyectar en los componentes y proporcionar una manera de compartir datos y lógica de negocios comunes. Los servicios pueden ser una buena opción si necesitas compartir datos y lógica de negocios entre componentes que no tienen una relación directa entre sí, es decir, padre e hijo. Y el que acabamos de ver ahorita, que es el Behavior Subject, es un tipo de objeto observable que se utiliza para compartir datos entre diferentes componentes. Los objetos Behavior Subject son objetos que emiten un valor inicial y luego emiten los nuevos valores a medida que cambian. Los objetos Behavior Subject se pueden utilizar para compartir datos entre componentes y servicios, y también se pueden utilizar para compartir datos entre componentes hermanos o componentes que no tienen ninguna relación directa entre sí, lo mismo que no sean padres e hijos. Ok. En resumen, pues input y output se utiliza para establecer una comunicación unidireccional entre componentes. Los servicios se utilizan para compartir datos y lógica de negocios comunes entre componentes, y el Behavior Subject se utiliza para compartir datos entre diferentes componentes y servicios. La elección de la mejor estrategia dependerá de las necesidades específicas de tu aplicación. Pues hasta aquí con este video. Espero que te haya sido útil y te haya ayudado a entender mejor cómo utilizar este patrón de diseños en tus proyectos de Angular. Cualquier duda, déjamelo en los comentarios. Por favor, regálame un like, suscríbete al canal, activa la campanita y yo constantemente estaré subiendo más videos relacionados a Angular. Y por favor, si la forma de explicar te resulta útil o prefieres que lo haga de otra manera, déjamelo en los comentarios y iremos mejorando poco a poco la forma en la que explicamos los videos. Los veo en el próximo video.